laboratorio que nunca se produjo y que, más que eso, ni siquiera generó en algún momento expectativas concretas de un salto devaluatorio. ¿Qué pasó en 2024 y qué puede pasar con el 2025? Por supuesto, con la salida del cepo como horizonte. De esto vamos a estar hablando con Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, que ya tiene la gentileza, como siempre, de atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz año y quiero arrancar Igualmente. igualmente preguntándote por lo que pasó. ¿Por qué en materia cambiaria el 2024 fue tan inesperado? Digamos, ¿por qué ocurrió lo que prácticamente un año atrás nadie esperaba que iba a ocurrir? Bueno, yo creo que principalmente se debe a que la matriz de restricción monetaria operó con mucho éxito en el mercado y tuvo como consecuencia, por supuesto, menor emisión de pesos, la desaparición de la financiación. Todo eso generó un escenario muy favorable para que el mercado de divisas transcurriera con relativa calma, impensada a principios del año pasado, y desarrollara una trayectoria de un mercado sin tensiones, con una evolución siempre muy acotada por las intervenciones oficiales, Ujú. con compras de reservas por parte del Banco Central, apoyado también en buenos ingresos que tuvo el sector agroexportador. No hay que olvidar que el año pasado el sector agroexportador colaboró con más de 25.000 millones de dólares de ingresos. Ujú. Si a eso sumamos ingresos por exportación de energía y combustible, es decir, la matriz del balance energético cambió en Argentina, pasó a ser una matriz de tono exportador antes que importador. Ujú. Bueno, todo eso configuró un escenario que no tenía otra consecuencia que la que vimos, ¿no es cierto? Bien, Por y supuesto, a la eso se mayoría de sumó el los blanqueo analistas no también. anticipaban. El blanqueo también, pero incluso eso acciona marginalmente, porque, digamos, desde Ujú. el punto de vista de la Reserva Banco Central, solo podría llegar a computar, y técnicamente es posible, pero no es muy sano, los encajes de los depósitos. Ujú. Claro. Sí pudo haber influido, por supuesto, aquellas inversiones o aquellas exteriorizaciones que se tradujeron en inversiones en la economía real, compra de bonos, de acciones, obligaciones negociables. Eso sí le dio oxígeno al mercado Ujú. y también, insisto, configuró un panorama que contribuyó a la tranquilidad cambiaria, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, si ese era el panorama y si había todos esos resguardos en materia cambiaria, con todos esos ingresos de dólares, ¿por qué el gobierno no pudo avanzar más rápidamente en el desarme del cepo, considerando sobre todo que es una de sus promesas centrales de campaña y que va de suyo que un gobierno liberal lo que quiere es levantar esta clase de restricciones? ¿Por qué, teniendo todos esos ingresos de dólares a su favor, no pudo avanzar más rápido con el cepo? Bueno, porque yo pienso que si fueron necesarios no fueron suficientes Ujú. como para generar una masa de intervención, digamos, disponible para el caso en que se liberen las restricciones del mercado de cambios en Ujú. forma así inesperada o total, digamos. No hay que olvidarse que hay giro de dividendos postergados, es decir, hay acumulada una masa de demanda de divisas que todavía no encuentra del lado de la oferta una disponibilidad tan extensa. Y el gobierno, creo que con buen criterio, por supuesto, es materia opinable, por supuesto, prefirió el camino de un desarme gradual, escalonado, que seguramente concluirá en el primer semestre de este año. Ujú. Bien, perfecto. ¿Por qué subió el dólar blue, el dólar paralelo? ¿Por qué subió tanto en diciembre? Cerca del 10%. Venía realmente muy controlado en los últimos meses. ¿Qué pasó en diciembre? ¿Es todo turismo? ¿Es todo lo que los que compran dólares para irse de vacaciones o hay algo más? No, yo creo que, como insisto, para mí hay un efecto que yo llamo síndrome de diciembre. En Argentina, estacionalmente, diciembre presenta dos etapas muy definidas. Una primer quincena demandante de pesos, donde hay necesidades de vender dólares y atesorados para atender obligaciones
que ocurren en diciembre, pago de aguinaldos, gratificaciones, adelanto de vacaciones, Ujú, deudas acumuladas a esa fecha. Y una segunda quincena de mes muy signada por el reflujo de pesos, ujú, precisamente por lo que pasó en la primera quincena, que se traduce en correcciones en los precios. Hay más demanda por turismo, hay más demanda por atesoramiento de aquellos que tuvieron muy buenos resultados durante el año 2024 y a fines de diciembre prefirieron dolarizar esas ganancias. ujú, Hay demanda por turismo, que es evidentemente fuerte, dado la competencia que tienen los destinos del exterior respecto a los destinos locales. Bueno, pero eso es un fenómeno que se da, y una corrección adicional de precios que venían muy deprimidos. El mercado siempre corrige en algún momento esas distorsiones de precios. Son fenómenos estacionales que para mí no tienen relevancia porque se repiten todos los años. Si uno mira la ujú. historia del mercado de cambios en Argentina, en diciembre siempre pasa lo mismo. Un efecto que se traslada también a la primera quincena de enero, Ujú. seguramente. Bien, el Banco Central dijo la semana pasada que en 2025 se va a hacer la unificación definitiva del mercado cambiario en la Argentina. ¿Cómo esperás que ocurra eso? Y la pregunta del millón, ¿no? Todos tenemos una respuesta, pero digo, vale mucho más la tuya que sos experto en la materia. ¿Lo esperás antes o después de las elecciones? ¿Lo esperás en el corto plazo o tiene que haber todo un proceso que le va a consumir todo el 2025 al gobierno? Mira, yo creo que en el corto plazo, en el cortísimo plazo, no vamos a tener muchas novedades más allá de aquellas que van a ser una continuidad, perdón, de las Ujú, políticas de desarme que estuvieron vigentes hasta diciembre, es decir, ujú, liberación de ciertas restricciones en forma gradual. Creo que el gobierno va a operar con lo que se llama sintonía fina en el desarme del cepo y seguramente lo veremos en el primer semestre, pero yo no estoy muy seguro de dar una fecha, digamos, a partir de la cual el mercado de cambios va a retomar ujú. una unificación y liberación de operaciones. Seguramente el gobierno va a esperar a ver cómo se comporta el flujo de ingresos de divisas en el primer cuatrimestre del año, que Ujú, es algo fundamental. No hay que olvidarse que empieza la comercialización de la cosecha fina, hay autorizaciones del régimen de inversiones de los grandes inversores que se esperan ingresen en el primer cuatrimestre. Hay pendiente un acuerdo, una reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, hay un montón de variables que se tienen que ujú. ir dando, se van a dar secuencialmente, no creo que se den en forma inmediata, y yo creo que el gobierno esperará que todo eso se vaya mancomunando como para generar un escenario muy favorable para una liberación sin explosión cambiaria, ¿no es cierto?, sin tensión sobre el mercado. Bien, el primer paso de esa secuencia, que sí podría ser de corto plazo, sería la reducción del crawling peg, digamos, la reducción de este 2% mensual que viene aumentando el dólar oficial cada mes. Eso sí podría ser inmediato. Eso se podría dar en el primer bimestre del año. Ujú, Sí, seguramente, digamos, a tenor de lo anunciado por el Ministerio de Economía y el propio presidente, en la medida que los índices y la evolución de la inflación se vayan aplacando y vayan convergiendo a un nivel más bajo que el actual, seguramente el crawling peg será ajustado y el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial va a ser la mitad de lo que se hizo hasta ahora. Pero, ujú, insisto, no creo que se dé en enero, yo creo que van a esperar a ver cómo vienen los índices. No hay que olvidar que en enero hay aumento de tarifas, hay aumento de combustibles, es decir, hay un reflujo de pesos que puede alimentar un poco la inflación, que también estacionalmente es un fenómeno lógico en Argentina. Yo creo que lo van a tomar con mucha cautela, digamos, ujú. y seguramente lo veremos, pero en el primer bimestre. No creo que este mes vayamos Ujú. a una actualización de un 1% mensual. Bien, bien, perfecto. Pero en líneas generales, si te estoy entendiendo bien, Gustavo, sos optimista en cuanto a la situación cambiaria, en cuanto a que el dólar no va a ser aquello que le traiga sobresaltos al gobierno si sigue con este plan. Mira, en principio te diría que sí. El fenómeno, digamos, disruptivo que ocurre en Argentina en el primer bimestre del año nuevo, a diferencia de años anteriores, es Ujú, el mantenimiento de las restricciones monetarias. Es claro. decir, la eliminación del déficit y una fuerte restricción monetaria, la no emisión de pesos para financiar el tesoro, yo creo que es un fenómeno inédito en Argentina, por lo menos en los últimos años, y creo que eso va a contribuir
a generar un escenario de menor tensión cambiaria que la que se ve siempre Ujú. en enero en todos los años. Desde ese punto de vista soy moderadamente optimista, pero bueno, estamos en Argentina y somos argentinos, ¿no es cierto? Así que, bueno, las proyecciones parecerían ser auspiciosas. Ahí está muy claro. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto.